Mi nombre es Delfina Ders, soy psicóloga, estoy en Tucumán, Argentina, y hoy voy a entrevistar a Miguel Ángel Schiavo. Miguel es médico, él es docente y forma parte de la Fundación de Constelaciones de Buenos Aires. Hola Miguel, ahí te veo que ya estás conectado. Lo invité hace un par de semanas a Miguel, lo conozco creo que lo conozco del Centro de Constelaciones de Caballito, que fue creo que el primero en Buenos Aires y fue de los primeros o de los pioneros en Latinoamérica, y luego de su centro en zona norte, no me acuerdo bien en dónde, creo que en San Isidro. He ido hace 12 años, Miguel, a constelar con vos ahí en el centro de zona norte. Mi papá se acababa de morir, hice una constelación con vos y todavía la recuerdo y la tengo presente. Y luego hemos coincidido en algunos talleres, en algunas formaciones, con Joan Garriga, creo que fue el año pasado, la última. También fui cuando viniste a Tucumán, que te trajo Ana Bronzetti. Y es un honor, es un gusto poder reunirme contigo hoy aquí. Tenemos un tema súper interesante. Avísame y entro. Tenés que mandarme la solicitud, Miguel. No tengo solicitudes. Vamos a ver si te la puedo mandar yo, que no estoy muy segura cómo se hace. Vamos a buscarte ahí. Ya, ahí estás. Ahí te estoy invitando, Miguel. Ahí estamos. Hola, Miguel, ¿cómo Hola, estás? hola Delfina, ¿cómo te va? ¿Me escuchás Muy bien, ¿y bien? vos? Sí, Bien, bien, perfecto. bien. ¿Vos? Siempre ansioso antes de empezar esto porque parece que ya lo hiciste un montón de veces, pero siempre algo pasa en el Yo me momento. pongo re nerviosa. Yo Me también, pongo re nerviosa. y soy re ansioso, así que quería entrar hace 5 minutos que ya quería. Sí, sí, sí. Yo, hoy, digamos, medio, no sé, estuve como haciendo muchas cosas a la tarde y, hola, Néstor. Bueno, hay un montón de gente ahí conectándose, algunas personas que conozco. Es difícil para mí leer lo que dice abajo. No puedo prestar atención a todo. Es mucho. Bueno, nada, Miguel, antes que nada, agradecerte un montón. Sé que estuviste muy atareado al principio, porque vos das clases, sos el director de la carrera, de la formación. Sí, sí, ya hace unos cuantos años que dirijo una formación en nuestra escuela que se llama Constelaciones Argentina, Comprensiones Sistémicas, que está en Olivos. Ah, Este, en Olivos, ahí fui. ok, y sí, por suerte en estos 2 años aprendimos muchas cosas, además de la pandemia. Aprendimos, por ejemplo, que la gente siente en cualquier lugar donde está. No necesita Mm, compartir un mismo espacio para sentir. Porque las sensaciones uno las tiene hasta cuando está mirando una película, siente emociones, aparecen sentimientos, aparecen recuerdos, y entonces también a través de este medio pudimos transmitir primero el conocimiento y después hacer talleres también. Así que pudimos seguir adelante con todo. La verdad que fue un esfuerzo enorme y lo pudimos hacer. Estamos re contentos por haberlo podido hacer y porque tuvo buenos resultados, muy buenos resultados. Realmente fue un tiempo difícil porque había que adaptarse rápidamente a lo que pasaba, hubo que adaptarse sí. rápidamente a lo que pasaba. Yo jamás pensé que se podía transmitir el conocimiento por este medio, pero sí se puede, y la gente se conmueve y se emociona y accede a lo mismo que accede en presencia, ¿sabes, Delphi? Ujú. Yo te escuchaba al principio cuando comentabas cómo nos conocimos, y por supuesto que yo no me acuerdo de nada, porque nos olvidamos de todo. La verdad es que nos olvidamos de todo, por suerte. Al principio Yo conocí las constelaciones, creo que debe ser porque mi mamá me debe haber contado, ¿no? Y entonces yo no sé si era estudiante de psicología o ya me había recibido, y yo he llegado a irme en colectivo a Buenos Aires solamente a constelar y volver al día siguiente. Primero en el centro de Caballito.
En el centro donde aprendimos todos, el centro de TIU. Claro, el primero. Sí. Sí, 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 desde aquella época, nada, te he conocido, después he ido ahí a Olivos, y ahí he constelado con vos, hace de estos 12 años. Sí, hace 23 años que yo conocí el trabajo de las constelaciones, Delphi. Este, y me quedé prendado, enamorado, como el amor a primera vista. Igual mi primer amor es la medicina. Ajá. Yo sigo ejerciendo como médico, sigo teniendo ¿Seguís pacientes. ejerciendo? No sabía. Por supuesto, sigo ejerciendo, sigo teniendo pacientes. Yo enriquecí mi profesión con Seguro. la incorporación de esta filosofía, de estos conceptos. Este, siempre tuve la pata psicológica dentro de la medicina. Yo trabajé 10 años en cuidado intensivo y mi especialidad en cuidado intensivo no era intubar o hacer pequeñas cirugías a los pacientes, sino salir a dar información. Ajá. Cosa que no es Con las fácil, familias. claro, con las No. familias. Este, a pedirle a una familia donde recién acababa de morirse el hijo y que done los órganos. No era algo que le gustara a los médicos que estaban en terapia hacer eso. Y yo tenía como esa especialidad. Miguel, anda vos a hacerlo, hablar con la familia. Así que aprendí mucho, aprendí mucho. Miguel, Antes, ¿querés contarnos en dos o tres palabras o resumido de qué se trata la filosofía de las constelaciones familiares y la mirada sistémica? Y si te sí, parece, luego entramos un poco más en los nuevos modelos de familia. sí, justamente tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Hablábamos de familia. Eh, en terapia intensiva hay una persona internada y hay mucha gente afuera esperando. Esa gente es el grupo familiar o el grupo de amigos que está muy pendiente de lo que pasa dentro con esa persona que está internada. Eh, es como si en una boca te falta el diente, se va a notar rápidamente que te falta un diente, que queda un agujero y vas a tener problemas para comer. En una familia, cuando falta una de las personas, también produce un cambio en todos los que componen esa familia. Aunque sean muchos los hijos, todos tienen que moverse de lugar para ocupar lugares distintos y para que el equilibrio dentro del sistema se pueda seguir manteniendo. Eh, la mirada de Bert Hellinger es una mirada a la conciencia personal, a esto que nos hace pensar todo el tiempo que hay gente buena y gente mala, gente linda, gente fea, gente que me gusta y gente que no me gusta, que no está mal, pero que todo el tiempo la conciencia personal nos divide, es la que hace la grieta, ¿viste? La que nos pone de un lado o del otro lado. Está la conciencia de grupo, que tiene que ver con mis creencias familiares, todo lo que yo aprendí dentro de mi familia, los valores que cada familia tiene o que no tienen, y hay una conciencia más grande que está por encima de todo esto, donde no hay ni buenos ni malos y donde todo el mundo tiene el mismo derecho a estar presente, a pertenecer, porque cumple una función dentro del sistema. Cada pata de la mesa es necesaria para sostener la mesa. Las patas largas, las patas cortas, las patas lindas, las patas feas, todas tienen una función para cumplir. En la mirada nuestra, nosotros transmitimos y enseñamos estos conceptos donde yo empiezo diciendo siempre que todos tenemos un papá y una mamá. Yo no conozco a ninguna persona que no tenga papá y mamá. Siempre hubo alguien que me dijo alguna vez, ¿y por qué? Y además me lo preguntaba de una manera tan... me ponía contra la pared para preguntarme por qué. Y le digo, porque no hay otra forma de pasar la vida, digamos. Todo el mundo tiene un padre y una madre. Hay gente que tiene la suerte, como mi mamá, por ejemplo, de tener más que un papá y una mamá, porque mi mamá tuvo papás biológicos y papás de crianza, no de adopción, papás de crianza. Y entonces, en lugar de tener 4 abuelos, yo tengo 6 abuelos. ¿Sí? Y esto también es importante.
Y me meto en el tema de las nuevas familias porque en realidad no son tan nuevas, porque en la prehistoria el clan, digamos, la gente que vivía junta en un grupo, todos eran mamás, todos eran papás, eran poliamorosos, todos eran con todos, así vivían en la caverna. ¿Y por qué se agrupaban? Porque de esa manera se salvaba la vida. Entonces, como somos mamíferos, igual que otros mamíferos, dormimos juntos, unos arriba de otros. Eso era la cueva. Ahora estamos volviendo un poco a la cueva. Y como que no queda muy claro el límite de las familias. Pero también hay lo que llamamos nuevas familias, donde hay dos mujeres que quieren embarazarse y tener un bebé, o dos hombres que quieren ser papás, pero no pueden, porque dos iguales no pueden pasar la vida. La vida, yo como médico, ¿no? Biológicamente... Viene desde la diferencia, ¿no? Viene De la de la integración de lo diferencia. diferente. Necesita un diferente. Entonces, cuando se encuentran dos diferentes, bueno, no tengo que explicar cómo hacemos, pero la vida pasa. Y con dos iguales necesitan de una tercera persona para pasar la vida. Y lo que encontramos a lo largo de estos 23 años es que muchas veces esta tercera persona no aparece. Lo mismo que pasa con los hijos de adopción. Lo mismo que pasa con los hijos que fueron cambiados de nombre o vendidos, o los hijos del proceso, los nietos del proceso. Es decir, tienen consecuencias no revelar la identidad de los papás. Tiene consecuencias en la pareja y tiene consecuencias en los hijos o también en los nietos. Entonces, a lo largo de estos 23 años de trabajo, lo obsceno, lo que está fuera de escena, es aquello que no se cuenta, que no se dice. Y hoy está muy en boga, bueno, que uno vaya a un banco de esperma, como si fuera a comprar al supermercado, y, bueno, haga una fertilización in vitro con un propio óvulo, con suerte con el propio óvulo, o si no, con el óvulo de otra persona, como algo muy comercial y como algo muy industrial, digamos, como si fueran piezas de un coche. Como una producción en serie. Exactamente, uno va, lo compra, te fertilizan, meten el embrión, con suerte, en tu propio cuerpo, y entonces te transformas en una mamá biológica. Cuando meten el embrión en tu propio cuerpo, vos serías la mamá biológica. Si fue con tu óvulo, serías la mamá biológica y genética de ese bebé. Y el espermatozoide, ¿quién sería? ¿Cómo lo llamamos? Mucha gente, para deshumanizarlo, lo llama, no, es el gameto, es un gameto. Y yo no lo puedo llamar gameto. Ese espermatozoide es un hombre, tiene una historia genética. Es el padre. Exactamente, es un papá biológico. Es un papá biológico. Quizás esto sea duro de escuchar para muchas personas, pero es muy importante porque tiene que ver con la identidad posterior del bebé, del hijo que van a nacer. La ley no permite que hijo y padre en ese sentido se conozcan, pero la madre que accede a ese formato de fertilización debería saber que tendría que abrir su corazón, no que tome un café, no hace falta que tome un café con ese señor, no lo va a conocer nunca. Es cierto que el señor no lo hace por una obra de bien, que lo hace porque le dan dinero, la donación de esperma, me parece bárbaro, pero no hace falta que yo, como ser humano, comercialice dentro mío eso. Es decir, yo tengo que darle un lugar, esta es mi forma de pensar, por el trabajo que hice con constelaciones. Es decir, yo tengo que ingresar a esta persona dentro del sistema de alguna manera. Y esta persona me permite a mí ser mamá,
Y entonces yo tengo que tenerlo en cuenta, tenerlo en mi corazón de alguna manera. Lo mismo pasaría si Con ves... reconocer, ¿no? Reconocer que hubo alguien y que probablemente más allá de un objetivo económico, ¿no? Quizás, no lo sé por qué, pero quizás puede haber tenido otros motivos que lo hayan llevado a esto, igual que cuando hay mujeres que son donantes de óvulos. Exacto. Eh, en mi experiencia clínica, lo más difícil que yo he visto es personas que no conocen su identidad, que Sí. tienen esto, ¿no? Como una pregunta perenne sobre su identidad, y son personas que como que no tienen paz. De alguna manera no tienen paz y tienen muchas consecuencias, a veces personales y a Sí. veces no son sobre ella, sino sobre sus hijos. Eh, Mi mamá siempre supo que sus papás, los que ella nombraba como sus papás, no fueron sus papás. Tardó mucho en contármelo porque quizás también para ella era una difícil explicación. Ujú. Cómo explicarle a un chico que preguntaba por abuelos que nunca había visto. Entonces, bueno, pero a veces también los que seguimos detrás también sufrimos las consecuencias de este ocultamiento, ¿sí? Eh, en el caso de la mujer que presta, se llaman vientres subrogados o mamás Sí, subrogación de canguros, vientre. este, alquiler de vientre. Los nombres son puramente comerciales para deshumanizarla totalmente. Imagínate vos que alquiles solamente el útero un ratito, ¿sí? No es el útero lo que se alquila. Digamos, yo te doy todo mi cuerpo para que el embrión que vos tenés crezca en mi cuerpo. Entonces yo le voy a aportar a ese embrión mi sangre, vitaminas, minerales, es decir, cualquier cosa que me ocurra a mí va a impactar sobre ese embrión que es tuyo y de tu esposo. Eh, entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Esa mujer es importante, me está ayudando a traer vida al mundo, porque yo hay algo que no puedo hacer y ella puede hacer eso que yo no puedo hacer. Yo voy a poder cuidar de ese bebé después, voy a poder sostenerlo con mi marido, ¿sí? Los dos lo hicimos, genéticamente somos los papás, pero biológicamente esa mujer es la mamá, porque aportó todo el cuerpo y porque además pasó por el parto, situación importantísima en la vida de una mujer. Entonces, Claro. Y también en la vida del niño que nace, ¿no? entonces Cuánto el parto a veces determina algunas cuestiones que tienen que ver con su futuro y hasta con sus características psicológicas. totalmente. Entonces, no es solamente pensar en el niño o en la madre o en el padre o en la pareja, es mirar a todos los que forman parte de esta puesta en escena, de estas nuevas Ujú. familias. Significa estar en contra de la ciencia y de lo que la ciencia puede producir. Se trata de no deshumanizarnos nosotros llamando a las cosas por un nombre que no corresponde. No se alquila un vientre, no se alquila un útero. Eh, en todo caso es una situación comercial ilegal con una mujer que presta su cuerpo completo y pone al servicio su cuerpo completo y también se pone en riesgo. El parto es una situación de riesgo Sí, la eh, gestación también. y la gestación también. Eh, tengo pacientes, no tengo hijos en esta situación, pero sí pacientes en esta situación que han tenido, por esta situación de ocultarle a sus familiares, a sus amigos, eh, cómo alcanzaron, cómo accedieron a la fertilización de este hijo, de esta hija, eh, que tiene problemas de pareja, que tienen Ujú. problemas de pareja. Más tarde o más temprano empiezan a aparecer ciertas dificultades en la relación, porque en realidad no es una relación de dos, es una relación donde han intervenido más personas. Ujú. Y esto empieza a hacer ruido en algún sentido. Es como meter abajo de la alfombra eh,
lo sucio, y hace arrugas la alfombra. Entonces me tropiezo, me llevo por delante con la arruga. Este, los chicos todavía son chicos para venir a la consulta, entonces no llegan a la consulta, pero los papás sí, las mamás sí, y es un trabajo ayudarlos, acompañarlos a ver todo el sistema, es decir, todas las personas que hicieron posible que yo esté y tenga este hijo que quiero tanto, esta hija que quiero tanto. Entonces, a mí esto me parece como muy importante. Les duele mucho a estos hombres o a estas mujeres tener que hacer este reconocimiento. ¿Sabe dónde lo aprendí? ¿A dónde? Con los trasplantes. Ah, claro, sí. Eh, en el trasplante de órganos hay una familia que pierde algo para que otra familia gane algo. Hay una persona que deja algo de sí para que otra persona pueda seguir viviendo. Entonces, esas personas nosotros aprendemos que están vinculadas para siempre. Y ahí hay algo, hay experiencias, mira, acá esto lo he conversado con, hay un médico acá que es traumatólogo, que hace, bueno, viste, a veces él hace manos, y a veces te amputas un dedo, bueno, no me acuerdo en qué circunstancia me lo ha contado, lo mismo, la misma vivencia que tenés vos. Él sin ser constelador y sin tener esta información, él lo ve, lo vio en sus pacientes y me lo contaba, ¿no? Cuando trasplantaban un dedo, un órgano, un miembro, etcétera, y me decía como a veces hasta se cruzan las memorias, ¿no? Esto como que empiezan a pertenecer al mismo campo o algo del campo aparece en el que recibe. Yo tengo mucho el recuerdo de un paciente que fue trasplantado bipulmonar, que era ingeniero, ahora ya falleció, era ingeniero, y los ingenieros tienen un pensamiento muy lineal, muy, ¿sí? Claro, Esto es muy así, lógico. muy lógico, y entonces este hombre yo lo traté durante más de 25 años, hasta que llega a la cirugía bipulmonar, al trasplante bipulmonar, y cuando venía al consultorio me decía, Miguel, no sé por qué me llora la vista, me llora Hoy, los ojos, tendré tapado los lagrimales. Le digo, no, por ahí la persona que te dio sus pulmones era muy sensible, mucho más sensible, se conmovía más fácil. Y entonces él me dice, las enfermeras se les escapó y yo escuché que dijeron que vino de tal lugar. Y es tan importante para el trasplantado pensar en esa persona que le donó, de la misma manera que es importante para los papás que se fertilizan in vitro con un óvulo donado o con un espermatozoide donado, o que tienen que recurrir a una mujer eh, que presta su cuerpo entero para que el hijo pueda crecer en ese cuerpo, el embrión pueda crecer en ese cuerpo, reconocerlo, darle un lugar. Aunque no lo conozcan nunca, aunque nunca lo conozcan, vivir en lo cotidiano como si cada persona con la que me encuentro cuando voy a cargar nafta, quizás esa persona fue el que donó. Y entonces vivir agradecido. Ya sé que no es fácil, ya sé que no es fácil, sobre todo en las circunstancias en las que nos toca vivir a todos. Pero yo digo que es un ejercicio, es algo que podemos ejercitar. No es tan sí. difícil, no me parece tan difícil para un papá que quiere mucho a un hijo, que lo obtuvo de una manera no habitual, pensar en los papás biológicos que lo hicieron. A mí me puso muy feliz conocer a mis abuelos biológicos, y me parece que cuando uno grita tanto por la identidad de las personas y lo importante que es la identidad, tiene que darle un lugar a los papás y a las mamás de los hijos que tenemos. Y también no Sin duda puede, que sí. espera que hay algo importante que quiero agregar, y tampoco puede quitar de un plumazo a los papás que lo cuidaron hasta los 30 o 40 años, que le dieron de comer. No sé cómo lo obtuvieron, pero
El tema es que lo cuidaron. Y también esto es importante. Y sé que por ahí hay gente que se va a sentir incómoda con esto que digo. Pero es también importante porque si no estoy repitiendo con ese hijo lo mismo que hicieron aquellos que se lo apropiaron. Le estoy volviendo a romper una parte de su identidad. La identidad de ese hijo es completa. Es esto que me sacaron, esto que me pusieron y esto que vuelvo a encontrar ahora. Todo eso es la identidad, no la puedo cortar, no es este pedazo solo que me conviene a mí. La mirada sistémica es esa. Y esto es lo que me parece importante transmitir en un momento donde todo el mundo se rasga las vestiduras por la identidad. Qué emotivo lo que decís, Miguel. Me siento, nada, esto, como conmovida con todo lo que estás contando, con todo lo que estás sabiendo, y deseo de corazón de que esto esté siendo así de emotivo, profundo y fértil para los que están del otro lado. Hay como 60 personas. Entonces, resumiendo, podríamos decir que hay veces que sí tenemos más de una mamá. Por ejemplo, tenemos dos mamás o tenemos dos papás. Sí, cuando tenemos dos mamás, seguramente hay un papá en algún lugar en el mundo que permitió a esas dos mujeres que nos cuidan, que nos ayudan a crecer y que tenían tantas ganas de que nosotros naciéramos, darle un lugar. Y cuando tenemos dos papás varones, que también nos llevan al colegio y nos cuidan y nos ven crecer, imaginar que hay una o dos mujeres que prestaron algo de su cuerpo y de su historia. No es solamente su cuerpo biológico, también nos es transmitida la historia de esas personas, la historia genética y la historia por la cual esas personas pasaron. Imagínate que ahora hay muchas mujeres en Ucrania que son mamás canguros, y que están en una situación de conflicto, de guerra, de miedo, de hambre, sin sus parejas, solas, esperando un bebé, cuidando un bebé como una incubadora para otras mujeres de otros países del mundo, muchas de Argentina, porque aquí en Argentina no está legislado el tema. No es legal. No es legal, pero ocurre. Y entonces, ¿cómo no voy a pensar en esa mujer que está llevando en su cuerpo el hijo que tanto deseo? ¿Cómo no voy a mandarle buena onda? ¿Cómo voy a pensar solo comercialmente en que es un acto comercial ilegal? Sí. Ahí, bueno, además la ley, hay un montón de situaciones que no están contempladas. En Argentina, en algunos centros, las mujeres sí pueden, cuando van a buscar donación de esperma, sí tienen acceso a fotografías de los donantes de cuando eran niños, como único rasgo visible. ¿Qué pasa, Miguel, con los descartes de embriones o de esperma o de óvulos? ¿Cómo lo podemos pensar desde las constelaciones? ¿Los embriones qué son? Son bebés en potencia, son personas entonces, en potencia. Durante un tiempo, los papás pagan por esos embriones que quedan congelados y tienen un tiempo límite. Pero tienen la posibilidad de ser seres humanos si les permitimos en un medio adecuado desarrollarse y crecer. Y si no ocurre eso, son bebés que se pierden. Con los óvulos son semillas, los espermatozoides también son semillas. Entonces, si no hay, si no las plantas en la tierra, no fertilizan, el árbol no va a nacer nunca. No es lo mismo. Un embrión ya, digamos,
se produjo un cambio. Las dos semillas Claro. se contactaron y empezaron a formar algo nuevo que llamamos embrión, y en esa primera etapa necesita Hay un un germen contexto. de vida. Exactamente, exactamente. Y necesita crecer y desarrollarse. Pero además del germen de vida, hay algo que muchas personas se olvidan porque te dicen, sí, pero tenía pocas semanas, no prendió, sí, no era nada. En realidad se olvidan de los sueños de la mamá o del papá, Sí. ¿sí? Y eso lo hacen a un costado, digamos, le quitan todo el romanticismo. La semana pasada yo hablaba de los espacios de encuentro en Uruguay, ¿no? Y entonces decía que esto que estamos haciendo vos y yo, es un espacio de encuentro, pero que antes, cuando éramos más chicos, los abuelos recibían postales de Italia, por ejemplo. Y ahí recibían las noticias de lo que había pasado, de que algún hermano se había muerto, o de que había nacido algún sobrino. Y las postales tardaban mucho en llegar, o había cartas. ¿Te acordás vos de las cartas? Sí, claro, por supuesto. Las tengo guardadas las cartas de mis Bueno, abuelas y las abuelas. uno guarda cartas, pero también escribía cartas. Escribíamos cartas, le poníamos perfume a las cartas, le guardábamos Brillitos. una flor adentro, y las mandábamos. Y en algún lugar, esos espacios de encuentro, cuando uno recibía esa carta, es como que la persona se presentaba delante nuestro y nos estaba hablando. Entonces, a mí me parece que estaría bueno darnos un poco de tiempo personal para pensar hacia dónde vamos como seres humanos, con toda esta cuestión tecnológica nueva, con todas las posibilidades que la ciencia nos está brindando, cómo mantener la humanidad y no transformar esto en una fábrica de coches. Clarísimo, Miguel, clarísimo. Te he escuchado decir en algún otro vivo y visto que diste también un taller sobre el nombre del padre y hace un rato hablabas un poco de esto, ¿no? Entonces dijiste que como sociedad y como familias nos falta padre. Ay, ¿Qué sí. significa esto? Contanos un poco de qué se trata esto desde tu mirada. Mira, a veces cuando escucho los noticieros y las noticias, no siempre, pero a veces veo situaciones catastróficas. Una nena que fue llevada por un señor en una bicicleta y la nena desapareció y después de mucho tiempo apareció. La habían llevado para el zoológico de Luján, recuerdo. Y aparecían en los noticieros la nena que vivía con su mamá, y con la abuela, pero no había ni abuelo varón ni papá de la nena visible, y el señor que se la llevó, que era amigo de la mamá, amigo entre comillas de la mamá, alguien de confianza que la mamá conocía, tampoco tenía un papá, tampoco tenía un papá, también era un niño solo con mamá, solamente con mamá. Hay mucha mamá por todos lados y pocos papás visibles, presentes, que pongan orden, que digan esto se hace, como decía mi papá, esto no se hace, comemos a tal hora, tenés que estar a tal hora. Hay poco papá. Es como si los hombres hubiésemos perdido fuerza, no en el sentido de fuerza de violencia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de presencia, de De vigor. de respeto, de respeto. El respeto no es violencia. El respeto, cuando yo trabajaba venía Favaloro, estaba vivo, y entonces aparecía él, que era alto, tenía un cuerpo enorme, y se Grandote. presentaba en el servicio y el paciente ya se sentía bien. La presencia de alguien que hace que los demás también se acomoden a esa presencia. ¿Me explico con claridad, Delfina, lo que quiero transmitir? Sí, clarito.
Me Clarito. falta ese tipo de personaje en la familia, no que se le tenga miedo, que se lo respete, que, claro, para respetar a alguien, yo tengo que sentir que esa persona eh, es coherente con lo que dice y con lo que hace. No que dice una cosa y hace otra distinta. No que dice no hay que mentir y yo lo encuentro mintiendo. No que dice que no hay que hablar por teléfono mientras se come y está con el teléfono todo el tiempo mientras come. Eh, La coherencia, la la claridad. coherencia. De esto, hace unos días, hace un par de semanas, hicimos un live con Matías Muñoz, que se los recomiendo muy especialmente que lo vean, y él habla, pregona mucho esto, ¿no? Esto, la importancia de que los hijos se encuentren con que entre lo que los padres me piden y lo que ellos hacen, hay una coherencia, una claridad, una línea, una lógica. Sí, porque nosotros no hacemos lo que nos dicen, hacemos lo que vemos. Claro. Y repetimos lo que vemos, y como sociedad también. Entonces, este, me parece que hay, Ver decía que la mujer tiene mucho peso en el mundo, mucho peso no porque sea pesada o porque sea obesa, mucho peso por la fuerza de vida que lleva con ella. Y esa fuerza de vida la puede llevar a cualquier lugar a donde se mueva. Es como la que mueve la rueda de la vida de alguna manera. Este, y hacerle creer al hombre que él tiene el primer lugar este, es un buen mecanismo para equilibrar las dos fuerzas que son diferentes, que tienen que ser diferentes para que el mundo siga su ciclo, ¿no? No hay forma de que el mundo siga su ciclo si no hay un hombre. Una mujer necesita del hombre, el hombre necesita de la mujer para que la vida continúe en el mundo. No encuentro que haya otra forma. Si alguien de los que nos está viendo sabe que hay otra manera, que escriba y que diga cómo se hace. Por ahora no Y inventaron otra forma. cuánta fuerza también nos da, por ejemplo, a las mujeres poder decirle a un hombre te necesito y me haces falta. Y quizás en los últimos años los movimientos feministas o las mujeres, no sé, hemos pendulado para el otro lado, en donde yo la todopoderosa, yo puedo con todo, yo resuelvo, yo autónoma, yo independiente, y los hombres han quedado como mirando desde el costado atónitos y esto, ¿no? Y creo que entonces se ha hecho muy difícil el espacio de encuentro, como vos decías recién, Sí, porque las mujeres tomamos esto, ¿no? Como toda esta independencia o esta cosa de todopoderosa, no sé si es todopoderosa, como yo todo lo puedo, y desde acá el hombre ni lo quiero ni me hace falta, y es difícil, no sé, poder maternar, poder encontrarse con un otro, poder sostener una pareja amorosa, si no sí. está ese reconocimiento. Es muy difícil y es muy necesario. Por parte de ambas partes tienen que encontrar un espacio donde se encuentren, donde haya desacuerdos también, donde haya formas de pensar y de mirar el mundo distintas, pero eso es lo que nos enriquece a ambas partes. Eso es lo que las diferencias es lo que nos enriquece, lo que nos ayuda a crecer, lo que, digamos, vos aprendiste a hacer las milanesas de una manera, yo las sé hacer de otra porque aprendí de mi casa cómo las hacía mi mamá. Entonces no se trata de imponer mi modo o que vos me impongas el tuyo, sino de intercambiar y juntos, así como hicimos un hijo, crear una milanesa nueva. Es una metáfora, por supuesto, lo que estoy diciendo, pero juntos podemos crear todo el tiempo. Y cuando los hijos son grandes y se van de casa y estamos con el nido vacío, o una pareja que no consigue tener hijos, bueno, tiene que tener proyectos, tiene que tener algún proyecto que los mantenga unidos, juntos. Este, ¿Qué hacemos? ¿Pintamos la casa? ¿Nos mudamos? ¿Cambiamos los muebles? ¿Vamos de viaje? No, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Hacia dónde miramos? Como dice Joan, que lo nombraste al principio, ¿hacia dónde vamos a mirar juntos? A mí me encanta, conozco muchas parejas muy mayores que me emociona verlas cuando van juntos de la mano y entonces los ves irse
caminando a los dos juntos de la mano, es conmovedor. Es Sí, cierto, hay mujeres que han vivido para sus hombres, hay mujeres que han vivido para sus hombres, para sus maridos, preparándole la comida, haciéndole, no grites que viene papá, papá come primero, pero también es cierto que a lo largo del tiempo los hombres nos hemos muerto mucho tiempo antes que ustedes, por distintos motivos, y que ustedes se han quedado solas con la fuerza para seguir adelante. Las sí. mujeres que hoy se quedan en la guerra se quedan solas otra vez. Y vos ves en los noticieros una cantidad enorme de mujeres con nenes chiquitos. Otra vez arroz, otra vez pasa lo mismo. Ya pasó, ya pasó. Ya se quedaron solas y tuvieron que hacer de todo, de choferes de colectivo, guardabarreras, trabajaron en las vías, hicieron de todo. Tienen una fuerza espectacular. No son el sexo débil, no es verdad, No, no es verdad. Son mucho más fuertes que nosotros. Ustedes pasan por el parto, no sí. nosotros. Si los Y hijos cuando se tendrían que queda la nacer a mujer través sola con nuestro, los no, chicos. si los pibes tendrían que nacer a través de nuestro cuerpo, no nacería ningún hijo. Sí, Este, por eso digo que no se quiten lugar, porque tienen un lugar muy importante en el mundo. Es cierto que hay desigualdad económica, es cierto, pero no es solo con la mujer. Hay desigualdad económica en muchos sentidos. Al sistema de salud no lo han recompensado en ningún lugar del mundo por el esfuerzo que hizo. En ningún lugar del mundo ha recompensado a toda la gente que trabaja en el sistema de salud. Nadie le ha reconocido más que con aplausos el esfuerzo que han hecho. Entonces, hay muchas cosas injustas en el mundo, injustas entre comillas. Hay un cuento que un señor les pregunta a unos chicos por unas cerezas, no me acuerdo, unos caramelos que había encontrado, y el señor les pregunta, ¿cómo quieren que se los reparta? ¿Como lo haría un hombre o como lo haría Dios? Y los pibes dicen, como lo haría eh, Dios. Y entonces a uno le da 3, a otro le da 10 y, y a otro le da uno solo. Y los pibes se miran y dicen, pero esto es injusto, Dios es así. que la vida No, no es justa, no es justa. de No, ninguna manera, ¿no? A veces cuando recibo a alguien y me dice, no, me pasó esto porque es injusto, o le sí, pasó esto a tal y es injusto, ¿no? Porque era bueno, porque, qué sé yo, ¿dónde está escrito? ¿Quién te dijo que la vida tiene que ser no, justa? no, no. Que uno recibe en la medida que es bueno o malo, que hizo, que no hizo, o no sé, o a veces en relación a la muerte, ¿no? O sea, la muerte nos toca sin ningún tipo de justicia. Mira, estoy entrando en calor ya. Estás entrando en calor. Miguel, no quisiera que nos despidamos sin antes tocar algo acerca de la adopción. Hay un montón de gente que te adora, te mandan corazones, te mandan te quiero, te mandan gracias maestro. Hay Gracias. también una pregunta en relación a qué hacer con lo que pueden hacer, qué trabajo interno pueden hacer los padres que han descartado embriones y los hermanos. Eh, Y no sé si querés, si te parece que ya has respondido sobre eso y si querés directamente entrar al tema de la adopción o tenés algo más que agregar. no, a ver, es muy difícil dar como una receta. Mm, Si fueran anginas, y nadie tiene alergia a la penicilina, yo te diría, bueno, tomen amoxidad cada 8 horas, perdón por la publicidad, o tomen tal antibiótico pero esto no es lo mismo. Y entonces cada situación es particular y yo no puedo dar una respuesta para papás que tienen embriones sin conocer la historia, porque mm, estaría fallando a lo que aprendí, a lo que transmito, a lo que enseño. Cada historia es particular. Lo que nosotros hacemos con cada historia es ponerle luz y abrir el foco, es decir, eh, tengo este embrión, pero yo tengo que empezar a preguntar cómo llegamos a ese embrión.
cómo llegamos a la pareja, qué pasó con él, qué pasó con vos, qué pasó con tu papá, qué pasó con tu mamá. Es decir, abriendo el foco, de pronto aparecen mucha información que le hace bien a todos, sobre todo a la persona que pregunta, ¿qué hago con esto? En su corazón cada uno sabe qué tiene que hacer con lo que dejó atrás. Este, no lo puede poner abajo de la alfombra, así como vos tenés una biblioteca y yo tengo otra acá atrás, cada uno tiene que acomodar eso en la biblioteca. Esto me pertenece, no lo puedo tirar, Sí. ¿sí? Me pertenece y tengo que buscar un lugar donde ponerlo. Algunas personas necesitan representarlo, ¿sí? Representarlo, por ejemplo, plantan un árbol o lo representan de alguna manera. Y con los hijos adoptivos es la misma respuesta. Es decir, hay papás biológicos, en general conocen siempre a la mamá biológica y nunca se conoce al Sí. papá biológico, que es como el malo de la película, alguien que pasó por ahí, dejó a la jovencita embarazada y la pobre jovencita embarazada que no va a quedarse con el bebé, lo entrega para que otros puedan cuidar de ese niño, de esa niña. Y hay gente que dice, bueno, yo le doy la mejor vida posible porque con esa mamá no iba a tener una buena vida. Son conceptos de mi conciencia personal que me hacen sentir bien un tiempo, nada más. Al bebé no le sirve eso. Al bebé le sirve saber que hubo una mujer que siguió adelante con el embarazo, que por ahí tenía 13 años, 14, 15 años, que estaba sola y que tuvo la fortaleza de seguir adelante, sola. Y que con dolor... Y eso es un acto de amor también, es un ¿no? acto de Un amor. acto de amor. Totalmente. Y también es un acto de amor darlo en adopción. Es un acto de amor y de dolor enorme, enorme, porque ella nunca se va a olvidar de ese bebé. En general tratan de no tocarlo, de no tenerlo, porque inmediatamente aparecen las hormonas, la biología, y generan una relación, un vínculo que para ellas hace muy difícil la entrega. Entonces, es un desgarro. Es un desgarro. Pero los papás de adopción no ven este desgarro. Solo ven que ellos se sienten mejores papás porque están en una situación económica, social, mejor, y entonces los adoptan. Y van a poder hacer mucho con esos chicos, pero solo lo van a poder hacer gracias a esa mujer. Y a ese señor que pasó por ahí, que por ahí hizo un touch and go y nada más, y que quizás a veces hasta nunca se enteró que la dejó embarazada. Ese puede ser un caso, pero hay millones de casos diferentes. El caso de mi madre fue también diferente. El abuelo se murió mientras la abuela esperaba a mi mamá embarazada. Entonces queda la abuela viuda con 3 niños y una por nacer, y cuando nace mi madre la abuela se enferma, y los tíos, mis tíos, entregan a los chicos, a los más grandes, a un orfanato, y a las más chiquitas las dejan con el matrimonio que las cuidó como si fueran sus hijas, que conocían a mis abuelos, pero que no pudieron nunca tener hijos. Y ese matrimonio no les cambió el nombre ni el apellido. Mi tía y mi mamá siempre supieron que no eran sus papás biológicos, pero los amaron como si fueran sus hijas. Y me parece que esto también es un acto de amor importante, que uno tiene que darle un lugar y reconocerlo. Por eso digo que en el sistema cada uno de nosotros tiene un lugar, y los sistemas no son lineales, son complejos, complicados. Hay muchos, como los cables de teléfono y los cables de FiberTel y todo eso que vemos en la calle que se mezcla. Bueno, los sistemas son así. De pronto hay alguien que yo no conozco que tiene mucho que ver con mi historia personal, y yo no la conozco esa persona.
y produce un efecto en mí, esa persona que yo no conozco ni conoceré nunca, pero que, por ejemplo, fue la primer novia de mi papá. En mi caso, la primera esposa de mi papá. Él se queda viudo de la primera esposa de mi papá. Y gracias a ella, bueno, después aparece, da lugar a mi mamá y a mí y a mi hermano. A eso me refiero, a eso me refiero. Entonces hay alguien que pierde para que otros ganen. ¿Y quiénes ganamos? Eso, Nosotros que estamos hablando y que estamos vivos. sí. Y qué importante es poder reconocer, ¿no? Que ellos también forman parte. Lo hemos nombrado, pero quizás no sé si haga falta, a los abortos, abortos espontáneos y abortos inducidos en las parejas, en las mujeres, en los hombres, y que también ellos forman parte del sistema. Y también es importante reconocerlos. Sí, es difícil. Yo me acuerdo en Tucumán de un señor, nunca me voy a olvidar de ese hombre, que se sentó al lado mío y no podía hablar y yo le pregunté si había perdido algún hijo y sin hablar me movió la cabeza, me dijo que sí. Es difícil ver llorar a un hombre grande. Sí, Sí, y se puso muy conmovido porque sí, era su primer y único hijo eh, que había sido abortado por su pareja. Él lo hubiese querido tener, pero ella no quería. Y entonces yo le pregunté, ¿se lo contaste a alguien, a tu papá, a tu mamá? No podía ni hablar, me decía con la cabeza no. Eh, y que se sentó a llorar en el cordón de la vereda. Y si ese bebé hubiese nacido, tendría más o menos 37 o 40 años. Eh, Fíjate vos el tiempo que había pasado. Y nadie en general eh, imagina que un hombre se sienta tan triste por perder un hijo. Solo se conoce con más frecuencia el dolor de una mujer que pierde un hijo mm, naturalmente o también en forma provocada. Por supuesto que estoy de acuerdo en que si el aborto es provocado uno lo haga de la mejor manera posible, que las instituciones cuiden a la mujer y no que se haga a escondidas y que la mujer tenga consecuencias terribles. Pero perder un hijo, perder un embarazo, siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Cuando ocurre naturalmente, tiene consecuencias. Y cuando ocurre en forma provocada, también tiene consecuencias. Y no tiene que ver con la culpa de la iglesia judío-cristiana. Tiene que ver con que hay algo que pasó que tenemos que reconocerlo y darle un lugar en la biblioteca. No lo podemos tirar, esconder, hacerlo desaparecer, sacarlo de escena. Esto no existió, recortarlo. ¿Cuántos hijos tiene? sí. Dos. No, yo no tengo una hermana, yo tengo, hubiésemos sido cinco. Yo soy el cuarto, soy el segundo hijo vivo de mis papás. Mi hermana es la primera viva, pero la segunda hija. Yo soy el cuarto. Y entonces, esto también es importante que la gente empiece a incorporarlo, darle lugar también a los que no nacieron, también a los que no Sí, nacieron, porque los que vivimos también tenemos que llevar el peso de aquello que no fue, porque lo percibimos. Los bebés, los niños perciben absolutamente todo, tienen un detector de mentiras, saben cuando la mamá se embaraza. Los pibes saben enseguida cuando la mamá está embarazada, a veces antes que ella. ¿Qué se debe hacer? Preguntan acá. Yo perdí 2 embarazos y no tengo hijos. Sí tiene hijos. Perdón, sí tiene hijos. Esos dos tiene embarazos sus son dos 2 primeros hijos. hijos. ¿Sí? Y tienes que darles un lugar, nada más tienes que darles un lugar. Reconocerlos, pensar qué edad tenía, ponerles un nombre, un sexo, eh, y dejarlos ir, y dejarlos ir. Dejarlos cumplir el ciclo completo de la vida. El ciclo completo de la vida es
con la muerte, que viene, Es con el duelo. es con el dolor de la muerte. La manera que yo lo trabajo es haciendo una especie de duelo y finalmente enterrando, eligiendo una piedrita, nominándola, imaginar si es varón, si es mujer, llevarla un par de días consigo, si es posible, a la altura del útero. Eh, Esto que vos decís, de alguna manera hacer un lugar en la biblioteca y finalmente enterrarlo, ¿no? Hacer una especie de ritual que, que de alguna manera también refleje, ¿no? Sus propias creencias, Sí. eh, y eso lo ayuda a cerrar, ¿no? El Esto instante que, sagrado de la muerte. esto que vos decís, los rituales siempre son muy útiles. Jodorowsky es un especialista en rituales Sí, y me parece que mucha gente se queda en el ritual, ritualiza la situación y no cambia nada internamente. Entonces el cambio es primero sí, hay que interno, tener ¿no? cuidado ahí. ¿Sí? Porque Yo te no, piden fórmulas para claro, que no pase nada, para ver qué hago, y entonces no, andan juntando piedras o plantando árboles por todos lados, pero el cambio es interno, no. el cambio es interno. Sí, yo doy como algunos lineamientos y le digo, pero eso te tiene que salir a vos de acá, ¿no? O Sí, sea, pongo las manos ahí o en la de la tripa. Te tripa. tiene que brotar a vos de acá. Te tiene que vos lo vas a hacer cuando sea tu momento, cuando tenga sentido para vos, y va a ser como el broche de oro o el cierre de un proceso interno que has trabajado antes y que no sabés cuánto tiempo te lleva. Sí. No es a veces las mujeres que están en tratamientos de fertilización quieren así de un ciclo a otro y bueno, y entran un poco como en esta vorágine de la industrialización que decías vos al principio. Sí, que además las hace sentir muy mal porque las, digamos, en algún momento reaccionan y ellas se sienten como un instrumento. Y el hombre también se siente, hay que correr, masturbarse, ir rápido, llevar el frasquito, que le inseminen. Y es una cagada, realmente destruye a la pareja. Repetirlo una vez, dos veces, tres veces, no se puede. No se puede, también hay que ponerse, uno tiene que ponerse un límite, es decir, hasta dónde voy a prestar mi cuerpo para esto. Sí. Y también decir, bueno, hay otras opciones, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Por qué la necesidad de tener un hijo es pasar la vida? Esto que me dieron, quiero dárselo a alguien más. Claro, qué legado, qué estela quiero dejar cuando me retire de esta vida y será un hijo y quizás sean otras opciones, o puedo sembrar sentido de otra manera. Sembrar. Yo siempre, me gusta esa palabra, este, cuando voy a Mendoza veo los árboles tan lindos que tiene Mendoza, las acequias, Ay, qué lindo que es Mendoza. y entonces les pregunto a los mendocinos, ¿quién hizo esto? Los italianos que vinieron, me dicen. Y entonces yo digo, qué maravilla pensar en algo que yo voy a hacer para otras generaciones. Pensar que otros van a disfrutar de la sombra que yo no voy a ver nunca. Entonces, me parece que esto también es algo importante para transmitir. Empecemos a pensar en largo plazo, no en esta semana o en la semana que viene o lo que voy a hacer este año. Dentro de 20 años, ¿cómo nos gustaría encontrarnos, Delfina? Me encanta lo que me decís y me lo guardo acá y me hace mucho sentido hoy especialmente. Bueno, yo Te estoy abrazo muy, fuerte, muy quizás agradecido. ha sido una charla, son las 9, pasaditas las 9, unos minutitos, ha sido una charla súper interesante, emotiva, agradable, rica y llena de sentido. Y yo me quedaría un montón de tiempo hablando con vos, te agradezco un montón tu buena predisposición, tu generosidad. Hay un montón de gente ahí muy agradecida, mandando corazoncitos. Mucha gente me preguntó si la íbamos a dejar guardada, así queda guardada. Y será hasta pronto. Te veo seguro a fin de año y bueno, y quizás antes. Bueno, muchas, muchas gracias. Paso un aviso.
que no es de mi escuela, Dale, es la contanos fundación. de tu escuela y qué es lo que estás haciendo, No, qué estás no. dictando. En la escuela estamos haciendo un primer año de la formación, un segundo año de la formación y tenemos un espacio de supervisión y de práctica. Eh, pero quiero hablar de la fundación. La fundación, el objetivo de la Contame de la fundación, fundación. He visto que se puede ser simpatizante. sí, sí, todos pueden ser simpatizantes de la fundación, también los que no saben nada de constelaciones. Y el objetivo de la fundación es proteger la tarea, el trabajo, eh, el conocimiento y lo que Bert nos transmitió a todos como experiencia. Hay muchas escuelas de psicólogos o colegios de psicólogos, se llaman, en distintos lugares del país, que se oponen sin contactar con nosotros. Nosotros estamos Sí. disponibles, dispuestos para hablar con los colegios de psicólogos porque no hacemos procesos terapéuticos, porque no somos psicólogos, porque trabajamos codo a codo con los psiquiatras, los psicólogos que nos mandan pacientes. Y porque la medicina y la ciencia primero es empírica y después hace los Sí, trabajos de por investigación. supuesto. Primero es empírica. Entonces esto es lo que quería transmitir para la gente del interior que tiene a veces ideas equivocadas o confusas del trabajo de las constelaciones. Decime, repetime cómo se llama, voy a ver si lo escribo acá abajo en lo posible sin salir del live. ¿Cómo se llama la fundación? ¿Fundación? Fundación Constelaciones Familiares. Fundación Constelaciones Fundación Familiares. Constelaciones Familiares. Familiares. Esto es en Instagram. Sí, creo que sí. En Instagram y en Facebook también. Sí, señora. Perfecto. Ahí está. Bueno, Miguel, ha sido más que un placer conversar contigo esta noche. Hay un montón de gente muy, muy conmovida y yo estoy más que agradecida, nuevamente te lo digo, realmente he disfrutado muchísimo esta charla. Te mando un abrazo gigante y un abrazo a todos los que están del otro lado. Gracias por todo, Lelki. Gracias por tu interés. Gracias, cariños, y hasta pronto. Un beso. Un beso.